por ejemplo, que no está retratada en este magnífico dossier que tenemos, que hay unas fotos. Estimados televidentes, hoy los invito a adentrarse en una historia que pocos se atrevieron a contar en voz alta. Una historia que se gestó tras los focos, mientras el público aplaudía sin sospechar que el corazón de nuestro protagonista se quebraba en silencio. Señoras y señores, detrás del deslumbrante telón de la fama se ocultan heridas tan profundas que ni el tiempo ha logrado borrar del todo. Él fue admirado, deseado y aplaudido. Un ícono cuya presencia llenaba teatros y conquistaba las pantallas. Sin embargo, bajo esa imagen impecable, latía un resentimiento largamente contenido, un dolor que se convertiría en el motor de decisiones sorprendentes. Hoy conocerán la verdad que estremeció a su círculo más cercano y que desató una ola de rumores en la prensa. A los 69 años, Juanjo Puigcorbé decidió confesar los nombres de las 5 personas que, según sus propias palabras, le arrancaron la paz y lo empujaron al límite de su paciencia. Estimados televidentes, esta es la crónica de un hombre que aprendió que ni la fama ni los reconocimientos pueden proteger el corazón de las decepciones más crueles. Prepárense, porque esta noche nada quedará oculto. Estimados televidentes, permítanme llevarlos a los inicios de Juan José Puigcorbé Benaigues, un joven valenciano que pronto adoptaría el nombre artístico de Juanjo Puigcorbé y que se convertiría en uno de los actores más reconocidos de la cinematografía española. Su historia comienza en los escenarios modestos del teatro independiente, donde cada aplauso era un tesoro y cada crítica un estímulo para perfeccionar su arte. Desde muy temprano, Juanjo demostró una entrega absoluta a la interpretación, forjando una personalidad magnética que lo llevó a cruzar las puertas del cine con paso firme. Su presencia en la gran pantalla fue un fenómeno que desató admiración y respeto. Durante la década de los 80, mientras España se sacudía los últimos vestigios de la dictadura y florecían nuevas formas de expresión artística, Juanjo emergía como un símbolo de la libertad creativa. Las cámaras parecían amarlo tanto como el público, que lo convirtió en un galán de mirada intensa y voz inconfundible. Cada estreno en el que aparecía se llenaba de curiosos, críticos y fanáticos ansiosos por comprobar si aquel joven actor lograría mantener su promesa de autenticidad. Cuando protagonizó La ventana de enfrente, una cinta que conquistó la Berlinale y se ganó elogios unánimes, quedó claro que su talento no conocía fronteras. El cine español encontró en él a un intérprete capaz de transitar entre el drama y la comedia con la misma naturalidad con la que un hombre respira. Para muchos, Juanjo era el ejemplo de la dedicación absoluta, del esfuerzo convertido en gloria. Pero detrás de esa imagen triunfante se escondía un hombre marcado por la herencia de un apellido singular. No todos saben que proviene de una estirpe vinculada al mundo taurino. Su padre, Manuel, y su hermano, Manolo, fueron matadores que comprendieron de primera mano la delgada línea entre el aplauso y la tragedia. Tal vez ese vínculo con la pasión y el riesgo moldeó su carácter. Tal vez aprendió desde niño que cada día bajo la mirada del público conlleva un precio que no todos están dispuestos a pagar. Cuando Juanjo alcanzó el cenit de su fama, su vida personal también parecía brillar. Contrajo matrimonio con la actriz Susana Polo, con quien compartió no solo proyectos artísticos, sino también el sueño de construir una familia sólida. De su unión nacieron 4 hijos que, durante un tiempo, fueron el centro de su universo. La prensa lo retrataba como un padre comprometido, un esposo enamorado y un hombre que había encontrado el equilibrio entre su vocación y su vida íntima. Aquel equilibrio, sin embargo, se reveló tan frágil como un cristal expuesto a la intemperie. Los años trajeron transformaciones inesperadas, y Juanjo sorprendió al país al involucrarse en la política municipal de Barcelona como concejal de una formación de izquierda. Algunos aplaudieron su decisión de implicarse en la vida pública. Otros lo acusaron de abandonar su arte en busca de poder. No faltaron quienes aseguraron que aquella incursión política fue el primer paso de un distanciamiento irreversible con varios compañeros de profesión, celosos de su influencia y su prestigio.
Durante aquellos años, su imagen se dividió entre la admiración y la sospecha. Para millones de espectadores, Juanjo seguía siendo el actor prodigioso que iluminaba la pantalla con su sola presencia. Para otros, se había convertido en un hombre hermético, difícil de comprender, envuelto en silencios que parecían anunciar conflictos que apenas comenzaban a salir a la luz. Estimados televidentes, lo cierto es que, mientras todo el país debatía sobre su paso por el ayuntamiento, pocos sabían que en la intimidad de su conciencia germinaba una lista de agravios, traiciones y rencores que terminarían por estallar muchos años después. Estimados televidentes, llegó el momento de levantar el velo que cubría las heridas más profundas de Juanjo Puigcorbé. Mientras el público creía que vivía una existencia privilegiada, entre contratos cinematográficos y debates políticos, la realidad era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Tras los muros de su hogar, comenzaron a gestarse tensiones que se extendieron como una sombra persistente. Sus compromisos públicos lo mantenían alejado durante semanas y, poco a poco, la complicidad con su esposa se tornó en un silencio cada vez más frío. La prensa del corazón, que en un principio respetaba su intimidad, empezó a detectar signos de distancia. Se hablaba de miradas esquivas en actos oficiales, de saludos tensos en los estrenos donde antes se mostraban orgullosos de compartir cada logro. Pero el drama no se limitaba al ámbito familiar. Algunos compañeros de rodaje insinuaron que Juanjo, absorbido por su nuevo papel como representante político, se volvió menos accesible, más receloso de quienes antes consideraba amigos. Entre bastidores comenzaron a circular rumores de desacuerdos y traiciones. Ciertos directores aseguraron, en conversaciones que jamás se hicieron públicas de manera oficial, que Puigcorbé había rechazado proyectos por motivos que nunca terminó de aclarar. Otros actores, con los que había compartido cartel durante años, dejaron de responder a sus llamadas, convencidos de que ya no era el mismo. Y entonces, estimados televidentes, emergió la figura de los supuestos enemigos. Voces anónimas filtraron a los tabloides que existían rencillas ocultas con personajes de peso en el espectáculo y la política. Entre los nombres que más se repetían se encontraban Javier Bardem y Miguel Bosé, dos figuras que, en apariencia, nada tenían que ver con la vida de Puigcorbé. Sin embargo, algunos periodistas sostenían que hubo un incidente tras bastidores, una discusión tan violenta que obligó a la intervención del personal de seguridad. Aquella versión nunca fue confirmada, pero el mero rumor bastó para alimentar titulares encendidos. Mientras tanto, su familia se resquebrajaba con un sigilo que dolía más que cualquier escándalo. Sus hijos crecieron en medio de la confusión, intentando comprender por qué su padre ya no aparecía en la puerta al final del día. Susana Polo, la mujer que lo había acompañado desde los comienzos, enfrentaba la presión de los reporteros con un silencio que decía más que 1000 palabras. Dicen que en la cocina de su casa, a altas horas de la noche, se escuchaban conversaciones cargadas de reproches, donde el amor del pasado se convertía en una larga lista de deudas emocionales. La tragedia, sin embargo, no se redujo a la pérdida de afectos. Puigcorbé comenzó a sentir que su prestigio estaba siendo corroído por una red de sospechas tejida con saña. Cada vez que salía a la calle, se preguntaba qué mirada escondía una traición, qué saludo encubría un desprecio. Estimados televidentes, esa desconfianza se volvió una obsesión silenciosa que empezó a consumir su serenidad. En los pasillos del ayuntamiento, se rumoreaba que algunos colegas de partido habían conspirado para apartarlo de decisiones clave, considerándolo un intruso venido del mundo del espectáculo. Otros sostenían que su carácter fuerte y su lenguaje directo le había granjeado enemigos poderosos. Sea como fuere, el ambiente que lo rodeaba era cada vez más denso, como un vapor venenoso que impregnaba cada proyecto y cada vínculo. La conjunción de su matrimonio resquebrajado, los rumores incesantes y la sospecha de traición por parte de antiguos camaradas terminó por transformarse en una carga insoportable. El hombre que un día iluminó la gran pantalla se convirtió, ante los ojos de muchos, en una figura hermética que caminaba con un cuaderno invisible donde anotaba cada agravio.
Estimados televidentes, esta fue la etapa en que Juanjo Puigcorbé comenzó a comprender que la fama y la admiración no bastan para sostener el alma cuando el corazón acumula heridas que nadie quiere ver. Estimados televidentes, es ahora cuando esta historia alcanza su punto de máxima tensión. Tras años de silencios y miradas esquivas, Juanjo Puigcorbé decidió romper con toda prudencia y exponer, de manera pública y descarnada, los nombres de quienes, según él, habían conspirado para arrebatarle la paz. Aquella declaración, inesperada y contundente, se produjo durante una entrevista que, en principio, parecía un repaso nostálgico de su carrera. Nadie sospechaba que, en cuestión de minutos, el relato se transformaría en un ajuste de cuentas tan feroz como inédito. Con voz contenida, el actor miró a la cámara y dijo que durante décadas había soportado humillaciones veladas, rumores insidiosos y desplantes que terminaron por fracturar su confianza en casi todos los que alguna vez consideró cercanos. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras que estremecieron a la audiencia. Hoy quiero nombrar a las 5 personas que me hicieron daño, los que con sus gestos, con su desprecio y su cobardía me enseñaron que la fama no te protege de la crueldad. A partir de ese instante, los medios se volcaron a descifrar cada detalle de su confesión. Los periódicos de mayor tirada publicaron en portada fragmentos de su testimonio. Programas de tertulia dedicaron horas a debatir si se trataba de un desahogo tardío o de una estrategia para limpiar su nombre. Entre los señalados figuraban 2 viejos compañeros de escenario que, según Puigcorbé, alimentaron chismes que lo perjudicaron profesionalmente. También mencionó a un influyente director con quien había compartido rodaje y que, en su relato, lo excluyó deliberadamente de futuras producciones. Pero ¿acaso el golpe más fuerte llegó cuando, con un tono entre la amargura y el alivio, se refirió a un miembro de su propio partido político, un hombre al que había confiado proyectos y sueños, y que terminó por traicionarlo en el momento más vulnerable? Esperé una disculpa durante tantos años, confesó, con los ojos humedecidos. La esperaba como quien espera un gesto que confirme que uno no está solo en la vida. Aquellas frases resonaron con fuerza, porque por primera vez el público comprendió la magnitud de la soledad que lo había acompañado incluso en los días de mayor éxito. Mientras su declaración se propagaba, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos lo acusaron de oportunismo, de buscar notoriedad cuando su carrera parecía haber entrado en un periodo de silencio. Otros, sin embargo, se solidarizaron con su valentía, porque hacía falta coraje para desenterrar viejas heridas y mostrarlas ante un país que, durante años, solo vio la máscara luminosa del artista. Sus hijos, que crecieron a la sombra de esa figura tan admirada, se vieron arrastrados por la vorágine mediática. Dicen que en su casa reinó el estupor durante días, mientras intentaban asimilar que su padre había hecho pública una lista que muchos preferían ignorar. Algunos familiares directos intentaron persuadirlo de rectificar sus palabras, pero Puigcorbé se mantuvo firme, convencido de que ese era el único modo de recuperar su dignidad. En las semanas posteriores, los programas de televisión ofrecieron exclusivas con personas que confirmaban partes de su versión y otras que la desmentían con igual pasión. El propio Juanjo, en un breve comunicado, declaró: «No busco lástima ni compasión. Solo quiero que la gente sepa que el silencio puede destruir más que cualquier grito». Estimados televidentes, mientras la tormenta crecía, quedó claro que su historia no era la de un actor caprichoso, sino la de un hombre que se había acostumbrado a vivir con una herida abierta. Cada vez que recordaba el desprecio de quienes lo rodeaban, su voz adquiría un matiz quebrado, como si el pasado volviera a clavarse en su pecho. Así, en un instante, Juanjo Puigcorbé dejó de ser un símbolo intocable para convertirse en un ser humano expuesto y vulnerable. Estimados televidentes, cuando todo parecía perdido y la fractura con su entorno parecía imposible de reparar, la vida le ofreció a Juanjo Puigcorbé un giro tan sorprendente como conmovedor. Durante meses, su nombre permaneció en la boca de todos. En los cafés, en los platós,
en los pasillos de los teatros que alguna vez lo ovacionaron. Y fue precisamente en ese clima de controversia que se produjo un acercamiento que nadie habría imaginado. Un antiguo compañero de reparto, uno de los 5 nombres que él mismo había señalado como responsables de su amargura, decidió romper el silencio. Envió una carta manuscrita donde reconocía que, quizá, en su ambición personal, había contribuido a alimentar malentendidos y rivalidades. Aquel gesto, tan inesperado como humilde, conmovió a Puig-Corbet de un modo que ni él mismo supo explicar de inmediato. Era la primera grieta en el muro de resentimiento que había levantado durante años. Poco después, su hijo mayor lo visitó sin previo aviso. Dicen que aquella noche conversaron hasta la madrugada, recordando tiempos en que la familia era un refugio luminoso. Entre lágrimas, su hijo le pidió que encontrara la forma de reconciliarse con el pasado, porque sólo así podrían sanar juntos. Después de todo, solo la familia permanece, estimados televidentes, susurró Juanjo con la voz rota cuando relató ese momento. Y así comenzó un proceso silencioso de perdón. No fue rápido ni perfecto, pero bastó para que el actor comprendiera que la dignidad también puede residir en la capacidad de soltar el rencor. Una tarde, acompañado por uno de sus hijos, volvió al teatro que lo vio triunfar. Caminó por el escenario vacío, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la amargura se disipaba, como si se deshiciera en el aire. Algunos dirán que fue un acto de debilidad, otros, que solo un hombre valiente puede mirarse al espejo y aceptar sus propias sombras. Lo cierto es que aquel reencuentro con su gente más cercana cambió la forma en que muchos lo miraban. La prensa, tan pronta a devorarlo, comenzó a describirlo como un ejemplo de humanidad y entereza. Estimados televidentes, quizá nunca sabremos todo lo que ocurrió tras esos muros, pero queda la certeza de que, cuando el odio parecía haberlo consumido, Juanjo Puig-Corbet se atrevió a tender la mano, a llorar sin vergüenza y a admitir que, en el fondo, todos necesitamos ser perdonados. Estimados televidentes, mientras esta historia se cierra ante nuestros ojos, surge una pregunta que tal vez nunca encuentre una respuesta definitiva. ¿Es posible, después de tantos silencios, heridas y resentimientos, reconstruir los puentes que uno mismo ayudó a quemar? Juanjo Puig-Corbet, en su testimonio más sincero, nos recordó que el orgullo puede ser tan destructor como la traición, y que el perdón, aunque doloroso, es a veces el único camino que devuelve la paz al corazón. Hoy contemplamos a un hombre que, tras haberlo tenido todo y haberlo perdido casi todo, se atrevió a mostrar su fragilidad con la misma valentía con la que un día conquistó los aplausos de un país entero. La suya no es solo la historia de un actor famoso, sino la de un ser humano enfrentado al espejo más implacable, el de su propia conciencia. Estimados televidentes, ¿creen ustedes que el éxito justifica la renuncia a la ternura y a la confianza? ¿Vale la pena sacrificar los lazos más profundos por un lugar en la cima? ¿O es precisamente en la soledad del triunfo donde se revela el precio real de la fama? Quizá cada uno encuentre su respuesta en el eco de estas confesiones. Lo que permanece es esta crónica de luces y sombras, de aplausos que no pudieron acallar los lamentos. Una historia que, como tantas otras, deja un regusto de tristeza y un puñado de enseñanzas que solo quienes las han vivido pueden comprender.